Felipe el Oscuro de Olga Werner, capítulo 1. El mariscal de la destrucción, inciso J. Matar al padre. Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, un panista célebre amigo de Bernardo Batis, José González Torres, Pablo Emilio Madero y fundador del Foro Doctrinario y Democrático del PAN, que además fue teólogo, escritor, poeta y amigo personal de Luis Calderón Vega. Nunca creyó en Felipe Calderón. Fue un mal hijo, un neurótico con inclinaciones violentas, afirmó. En su libro revela una historia que confirma lo que dicen sobre la relación entre Felipe y su padre y cómo el resentimiento primitivo creció con el paso de los años hasta convertirse en un problema que influyó en la construcción de su personalidad. Después de renunciar de su renuncia en 1981, seguí en contacto por correspondencia con Luis y lo visité varias veces en su casa de Morelia. Desde Kenia le mandé una fotografía. El 14 de febrero de 1984 me escribió y me contó que le habían imputado una pierna, pero que se encontraba en la misma vida espiritual. Murió en 1989, aquejado de hemiplegia, lo que fue impidiendo su movilidad hasta el extremo de deber ser conducido en silla de ruedas. En una carta manuscrita el 20 de marzo de 1984 me decía: no sé si me atreva a publicarlo. Se refería a un libro, Cartas a mis hijos, pues pienso que el hacerlo perjudicará más la posibilidad de mis hijos panistas. En enero de 1991, en la Junta del Comité Nacional del PAN, Luis H. Álvarez presentó la propuesta que hicimos varios miembros del comité de hacer un homenaje a don Luis Calderón Vega, muerto 2 años antes. Felipe Calderón Hinojosa, que no tenía derecho a estar en el Comité Nacional, ya que como jefe de Juventud Panista debía retirarse a los 26 años, comenzó a golpear en la mesa para lanzarse contra las personas sugeridas para hablar en el homenaje: José González Torres y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que había sido por todos conocidos como el amigo de Luis Calderón Vega. Varios miembros del comité le insistieron a Felipe que el homenaje a su padre era necesario para rendir tributo al gran panista que fue Felipe. Volvió a golpear la mesa cuando habló el diputado Fernando Canales Clarión. Tratando de convencerlo, Luis H. Álvarez dio por terminada la sesión. Inmediatamente apareció doña María del Carmen Hinojosa, viuda de Calderón, que había estado escuchando todo en la sala de espera del partido, y me abrazó. Todos los miembros del comité le fueron dando uno a uno el pésame. ¿Era de verdad el hijo desobediente?, le preguntó Francisco Solís Pion. Él piensa que sí, pero nunca lo vi con su padre, ni lo escuché hablar de él. Ese lugar lo ocupaba Castillo Peraza. Suena raro, pero así era. Carlos Castillo Peraza me contó una vez que le dijo a Felipe: a partir de ahora soy como tu papá. Para que tú puedas crecer, me vas a tener que matar. Y eso va a ser muy doloroso. Yo estoy dispuesto a hacerme a un lado, pero ¿vamos a platicarlo? Es muy freudiano. Así es, Carlos, como filósofo, apelaba a eso, y más con Felipe, que tenía muchas carencias y muchos resentimientos. Felipe ya era presidente del partido y era grande para buscar un papá. Todo es muy difícil con él. La única que lo aguanta es Margarita, y lo hace por interés. La relación con Castillo Peraza también era rara. Felipe tenía la admiración, pero sobre todo miedo. Nunca quise preguntar qué pasó, pero eran dos personalidades muy antagónicas.
Cuando la relación con Carlos se terminó, lo primero que hace Felipe es chingarse a todos los que estaban alrededor de Carlos, como es el caso de Luis Correa Mena y de Enrique Peraza, un primo de Carlos, y la que ejecutaba las expulsiones era Margarita Zavala, una buena sociedad política. Son difíciles. Él le tiene miedo a ella y ella manda. Desde que él la colocó al frente de la comisión de orden del partido, comenzó el desmadre y los desasiados. Margarita es bien chingona, no creas lo que ves, con esa sonrisa y calladita, no, es brava. Ella decía yo quiero esto y esto era, y a la chingada. Se podía caer el mundo y ella conseguía lo que quería. Le importaba la gente con dinero, tenía un complejo de inferioridad. A mí siempre me pagó los tragos, pero le importaba mucho la lana. Ya me daba, yo me daba cuenta como alguien que pasó por un tipo grande de carencias se pone de novio con Margarita, que es de familia con zapatos. Después lo llama Gómez Mont para que sea su secretario de gobernación, y en la libre nunca se llevaron, se odiaban, solo por interés porque es más que él. Nunca tuvo dinero y se desesperaba por tenerlo, sentía que eso lo hacía importante. En la libre hay un problema de estratificación social muy grave. Los hijos de los fundadores como Gómez Mont son muy mamones y no querían a Felipe, que era un estudiante pobre de provincia. Lo discriminaban muchísimo y él, muy pendejo, trataba de caerle bien, que lo tuvieran en cuenta, les andaba atrás y los otros ni lo miraban, lo despreciaban. Martí Batres compartió con Felipe Calderón los años en San Lázaro y relata: Calderón nunca traía agenda, tampoco era de la de Fox. Hay una anécdota que lo refleja. Apenas comenzó la legislatura y sus diputados se quejaban que llegaba cansado de la provincia. Empezaron a construir un spa en la Cámara. Sí, un spa. Los priistas colmilludos lo sabían y lo dejaron correr hasta que se filtró la información. Lo recuerdo como alguien distante y frío, pero sobre todo como un hombre sin agenda. Jesús González Mal, quien conoce a Felipe de tiempos añejos, afirma: Felipe llega al PAN de la mano de Castillo Peraza, no a través de su papá. Entre ellos casi no se hablaban. El padre vivía modestamente en una habitación que rentaba en la colonia Guerrero y no iba a Morelia. Algunas veces lo acerqué hasta la puerta. No entré, pero me daba cuenta de que no estaba bien. En los últimos tiempos tomaba bastante y teníamos que ayudarlo a caminar. Nunca fue violento, era muy educado, andaba con el mismo traje y los zapatos gastados. Sé que en Morelia la familia recibió mucha ayuda de los Estrada y Turbide, que quería mucho a don Luis, pero Felipe no llegó a la militancia del partido por su padre, no es verdad. Nos reunimos en un tranquilo restaurante de Zona Rosa donde tiene su despacho. Conoció a Luis Calderón Vega y a Felipe. Los pleitos internos del PAN, las discusiones con Castillo Peraza, el nacimiento de los neopanistas y la renuncia de don Luis en el mismo momento en que su hijo ingresaba a las filas del Blanquiazul. González Mal era entonces secretario general y Felipe Calderón lo señalaba como uno de los responsables de la salida de su padre. Cuando fui secretario general, a veces no teníamos ni para la nómina y hacíamos rifas. Llegamos a rifar coches y comenzaron los problemas y llegaron los nepanistas. Los empresarios son los que pactan con Salinas las reformas constitucionales a cambio de no aceptar el conteo de votos y aparece
Castillo Peraza, que tenía a Felipe II, y traicionan los métodos de apertura del PAN. Comienzan a hacer lo que llamamos capillita. Relata. ¿De qué se trata la capillita? Bueno, se reunían en secreto y conspiraban. Castillo Peraza tenía un grupo que llamábamos los efebos, jóvenes y guapos, todo lo que se enclaustraban y buscaban relaciones internacionales para seguir auspicios y se enfrentaban al presidente del PAN, que era Pablo Madero. Sabíamos que Castillo Peraza recibía una lana de afuera para mantener su grupo. Traicionaron a todos. Ahí también estaba Luis H. Álvarez. Aprueban el TLC, Tratado de Libre Comercio, y el IPAD, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Y en este grupo estaba Felipe Calderón. Hay que contar los hechos como fueron y no como hubiéramos querido que fueran. Felipe es habilidoso para crear mundos alternativos falsos. Por eso estamos como estamos en medio de esta degradación que quién sabe cómo se va a terminar. Le pregunto a González Mal qué le pasó a Felipe Calderón y por qué todo salió tan mal. Tiene que ver con su personalidad. Además, se rodeó de advenedizos que no tienen formación, mediocres y pillos que llegaron al poder para hacerse con el botín. Son los neopanistas que invadieron el partido. Felipe prefiere rodearse de mediocres que le digan a todo que sí, que lo adulen, porque no tiene capacidad autocrítica. El concepto es, los de abajo tienen que ser menos que yo, porque así lo controlo. En lugar de rodearse de los mejores, elige a los peores. Siempre fue así, siempre fue igual. Lo conozco de muchos años, cuando era un subordinado de Castillo Peraza, al que luego traicionó, y es por pura inseguridad y porque trae algunas fijaciones. La pésima relación con su padre influyó. Se dice que esto del hijo desobediente es una representación de su propio drama. Es un hombre débil y visceral, que tiene que imponer sus ideas a los gritos y humillando al otro. Castillo Peraza era brillante y Felipe tiene una gran pobreza intelectual. Por eso es tan autoritario. Le cuento una anécdota. Cuando don Luis llegó a diputado y un día nos salimos en protesta contra la corrupta del Bester Gordillo, don Luis también salió porque no queríamos saber nada con ese sindicalismo corrupto. Y ahora el hijo viene a pactar con ella. ¿Cómo se vino a degradar así? Don Luis Calderón Vega estaba muy mal, sumado a la mala vida que llevaba. Se enfermó y regresó a la casa de Morelia. No podía moverse. Luisa María me cuenta que en ese momento vivía con Felipe en la Ciudad de México, en la colonia San Cosme. Un amigo le avisó que su padre le había dado un derrame cerebral. Llamé a Felipe, que estaba en una reunión, y viajamos esa noche. Los últimos tiempos fueron duros. La atendía mi hermana Carmen, que vivía en Morelia. Ella es tanatóloga y hace Reiki. Mi madre no podía cuidarlo. Mi padre estaba en silla de ruedas. Un día en 1988 lo fue a visitar el maquio Cloutier, y mi padre le dijo: mira, este es mi mundo, y le señaló la ventana. Cuando iba a la mesa me quedaba con él, le hablaba de política, le contaba lo que hacíamos y por sus ojos me daba cuenta que se alegraba o no.
Nunca le oí una queja, pero sabía que se iba a morir. La agonía duró toda la noche. Recuerdo que me decía que tenía mucho frío. El velatorio fue sencillo, pocos amigos y la familia. En 2011, al final de su sexenio, una noche de tragos en el bar que había armado en Los Pinos, Felipe Calderón le preguntó a un integrante de su círculo íntimo: ¿por qué mi padre no tuvo un velatorio con muchas flores y mucha gente? Pues aquí está este capítulo acá en Felipe el Oscuro. Por ahí compártanos, tengan bonito día, noche, madrugada, lo que sea. Hasta luego.